Aprende de los que se portan mal es el título de este video. ¿Te sorprendió el título, verdad? Aprende de los que se portan mal, de los que andan haciendo maldad. Desde niños nos han dicho, pórtate bien, imita lo bueno, no te juntes con los lobos porque te vas a enseñar a aullar. Imita lo bueno, desecha lo malo, porque aquellos que se portan mal no hacen nada bien. Pues ¿sabes qué? Vamos a tirar todos esos esquemas sobre la borda con una historia muy interesante que el mismo Señor nos recuenta. Y esa es la historia de aquel administrador infiel. ¿Cuántos administradores no tenemos nosotros en nuestros países, en nuestras ciudades, que son infieles? Pues te voy a decir, esa historia es para ellos y también para nosotros. Cuando Dios contó, el mismo Señor Jesucristo contó esta historia, aquellos administradores infieles se estaban burlando de él. Así muchos se burlan de esta historia, se burlan de las palabras del mismo Señor. Y esta historia es acerca de aquel administrador infiel. Da la impresión de que el dueño de la casa, el mismo Señor, el mismo Dios, aunque muchos creen que el dueño de la casa no se trataba de Dios, yo creo que sí se trataba de Dios. Da la impresión de que se fue o estaba ocupado en otros menesteres, como dejándonos, como Dios nos deja aquí en la tierra por un tiempo, a que hagamos lo que nosotros creamos, de acuerdo a nuestra voluntad, porque Él no obliga a nadie a servirlo, ni a amarlo, ni a seguirlo. Y este administrador infiel estaba robando de los bienes que se le dieron a cargo. ¿A cuántos políticos no conoces tú? Hombres y mujeres a cargos del rebaño del Señor, que son infieles, que no están haciendo su trabajo como deben. Pues ¿sabes qué? El dueño de la casa va a venir a pedir cuentas un día. Y cuenta esta historia que regresó el dueño de la casa, el mismo Señor, a mi entender, y le pidió cuentas. Le dijo, ven para acá. He oído que tú no estás haciendo lo que te encargué que hicieras. No estás siendo buen administrador, buen mayordomo. Ríndeme cuentas, porque Dios nos pedirá cuentas a todos de todo lo que nos ha dado, tu familia, tus hijos, tus hijas, tu trabajo, tus responsabilidades como ciudadano, etcétera, etcétera. Porque nosotros somos llamados a caminar en obediencia y a administrar bien las bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces el mayordomo, la primera preocupación fue no honrar y arrepentirse ante el dueño de la casa, en este caso el Señor, sino que lo primero que dijo fue, ¿qué haré ahora que me va a ser quitada la administración? Algún día a nosotros nos va a ser quitada esa administración o mayordomía cuando nos muramos. Porque aquel que fue infiel en lo poco, aún lo poco se le quitará, y aquel que fue fiel en lo poco, mucho se le dará. El Señor dice en su palabra, ¿cómo quieres que se te dé lo verdadero, lo mejor, si eres infiel en lo poco? Allí se demuestra la fidelidad en lo poco. Todo lo que tenemos en esta vida es lo poco. Y el regalo de la eternidad con el Señor es lo mucho. Así que somos llamados a ser mayordomos fieles. Y aquí nos da un ejemplo, nos dan los que hacen el mal, los que son corruptos, los que son infieles. ¿Cuántos no tenemos aún corruptos en la relación, infieles en relaciones? Ellos nos dan la muestra y nos enseñan que ellos
se preparan cuando hay una eventualidad, cuando pasa algo que ellos consideran malo. Lo primero que se le ocurrió a ese mayordomo infiel fue de hacerle favores a los clientes del negocio del Señor, de los cuales él estaba a cargo, y le dijo a uno de ellos, al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite, y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50, págame la mitad. Y todo esto lo hizo para que cuando le fuera quitada la mayordomía o su cargo, lo recibieran en su casa. Allí nos demuestran ellos que ellos planean y se preparan para el futuro, mientras que el hombre y la mujer de bien no lo hace. Ellos en su deshonestidad se buscan entre ellos mismos y se hacen amigos, se unen. El hombre y la mujer de luz no usa las amistades para los propósitos de engrandecer al reino de Dios. Fíjate nada más cómo ellos nos enseñan, los que hacen el mal. Entonces, cuenta la historia que el amo, y aquí las traducciones como que difieren un poco, alabó al mayordomo por su sagacidad, por su inteligencia, pero lo que Dios está alabando aquí no es la maldad como muchos creen. Muchos creen que este dueño de la casa no es Dios. Yo creo que sí, lo que Dios está admirando o alabando, no admirando, sino que poniendo de relieve para que nosotros aprendamos de ellos. No que los imitamos en sus malas maneras, sino que imitemos la sagacidad de ellos, que es diferente. Porque el dueño de la casa, el amo, le dice que lo felicita por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo, los que hacen la maldad, son más sagaces y se unen más para lo malo en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz, que los hijos de Dios. Por eso es que nosotros vemos que los malos parece siempre que le están ganando a los buenos. En las campañas políticas juntan más dinero. Cuando hay alguna reunión de protesta o de empujar alguna ley, ellos se reúnen a veces hasta más, empujan con más fuerza para lo malo. Y el Señor nos está diciendo aquí que nosotros hagamos eso, que nosotros nos unamos y usemos nuestros recursos para hacer lo bueno, que aprendamos de ellos, no sus maneras, sino sus estrategias para lo bueno. Entonces, aquí vemos que esos que se dedican al mal, él dijo, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Aquí podemos ver que los que se dedican a la corrupción son cómodos. No les gusta trabajar honestamente y usan los recursos indebidamente, caiga quien caiga. Fíjate nada más, nosotros debemos de imitarlos no para hacer eso, sino para hacer lo contrario. Ellos son fieles a lo malo, nosotros debemos de ser fieles a lo bueno. Entonces, aquí podemos ver que ellos son truculentos. Truculentos quiere decir que ellos planean hacer el mal con cuidado. No, así nosotros debemos de ser cuidadosos para planear, para hacer las cosas para el bien. Porque todo esto lo planeó detenidamente el mayordomo infiel. Así nosotros debemos de planear detenidamente para hacer las cosas bien, como ellos lo hacen para el mal. En eso nos enseñan los que hacen el mal. Ellos demuestran ser unidos entre ellos mismos. No descansan
y planean día y noche para llevar a cabo sus malos planes. Así debemos de ser nosotros. Debemos de estar planeando las 24 horas para hacer las cosas buenas que le agradan a Dios. Fíjate nada más cómo ellos en su maldad nos enseñan sin querer muchas cosas. Porque son fieles para lo malo más que nosotros somos fieles para lo bueno. Fíjate nada más. Por eso es que el Señor dice, por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Porque en cuanto no eres ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Porque Él puede trabajar más con alguien que es frío, que camina en la maldad. Porque esa persona, cuando Dios la saca de la maldad, es una persona que se dedica más poderosamente al bien, caliente. Mientras que el hombre tibio, con el hombre tibio, la mujer tibia no se puede contar. Porque siempre está dudando. Un día hace lo correcto, el otro día no. Un día tiene convicción, al otro momento no la tiene. Está entre lo caliente y lo frío. Es tibio. Por eso se dice que el codicioso, el que se dedica a la corrupción, es más fiel a la ambición material, que nosotros somos fieles a hacer la voluntad de Dios. Aquí al codicioso corrupto no le da miedo empezar de nuevo cuando algo le acaece. Planea. Y no miden sus malas acciones para salir adelante. Nosotros somos más tibios cuando nos dedicamos a salir adelante, cuando ocurre un problema, y debemos de aprender de ellos, porque nosotros somos llamados a sojuzgar, a dominar, a estar arriba y no abajo, a ser cabeza y no cola. Algo muy interesante, cuando cuenta la historia el Señor aquí, lo hace en un contexto de no servir a Dios y a las riquezas. Algunas traducciones lo dicen, no servir a Dios y a Mamón. Mamón es un dios, es un espíritu maligno que representa a la codicia, a la avaricia, a la injusticia de los bienes ganados con deshonestidad. Y de hecho, en un contexto más amplio, todas las riquezas que nosotros tenemos aquí, el Señor Jesucristo está hablando de ellas. Todas las riquezas materiales de este mundo, de alguna manera u otra, son deshonestas. Porque todos los bienes materiales de este mundo, el sistema económico de este mundo, de alguna manera u otra, es corrupto y no sigue la voluntad de Dios. Así que aquí el Señor nos está dando este mensaje. Así como los que se dedican a la maldad, usan sus riquezas mal habidas, corruptas, para hacer sus propósitos, engrandecer sus propósitos de maldad, así nosotros debemos de usar nuestras riquezas mal habidas, dice el Señor, Mamón, para que aquellos nos reciban en la morada eterna, que es el cielo. Así como este que se dedicaba a la maldad, el mal administrador, planeó para que lo recibieran en sus casas sus amigos que caminaban en la maldad, así el Señor nos llama a usar nuestras riquezas mal habidas, porque todo lo que tenemos tiene injusticia, porque es riqueza de este mundo, para que nos reciban aquellos en las moradas eternas, aquellos que nosotros complacimos al haber hecho esto, para ganar amigos. El Señor está diciendo, usa lo que tienes, lo que te he dado, para traer almas a Cristo, para que cuando tu vida sea cortada,
mi Padre Celestial, yo te recibamos con alegría en las moradas eternas, para que los ángeles te reciban con alegría en el cielo y para que las almas que tú ayudaste también te reciban con amor en el cielo. Mejor haz tesoro en el cielo, al Señor nos dice en su palabra, que aquí en la tierra. En este contexto el Señor Jesucristo nos habla y nos dice en su palabra que no debemos de servir a las riquezas injustas de este mundo. Está hablando en uno de sus pasajes, no hagas tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haz tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Él está hablando aquí del espíritu maligno, de la codicia, de la avaricia material, Mamón. Es mejor que hagas tesoro en el cielo, dice el Señor, usando tu riqueza injusta material para los propósitos de Dios. Porque allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón, dice Dios. Si tú sirves a las riquezas de este mundo sin servirme a mí, estás entregándole tu corazón a Mamón y no a mí, dice el Señor. Haz como el siervo infiel, usa tu tesoro mal habido material, dice él, mensaje para mí también, para ganar amigos en el cielo, para ganarnos la amistad del Padre y del Hijo. Porque dice él, ninguno puede servir a dos amos, a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno más y al otro lo menospreciará. No puede servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo, dice él. Fíjate nada más. Otra vez, Mamón era un dios de la antigüedad, y los hebreos personificaban la riqueza material con este espíritu maligno. Y lo seguían, se enorgullecían de ello. Muy bien, este es el mensaje de hoy, queriendo decir, la figura del demonio avaro fue registrada por primera vez durante el Sermón de la Montaña. Sermón en el que Jesucristo la usó después de haber advertido sobre la superioridad de acumular tesoros en el cielo en lugar de amontonar dinero mal habido y bienes mundanos, que la muerte se llevará con ella. Así pues, Jesús dejó en claro que nadie puede servir a Dios y a su ambición material de riquezas, porque todas las riquezas que tenemos, que son bendiciones de Dios, sí, pero en el fondo son a la misma vez corruptas de alguna manera, porque el sistema de este mundo, económicamente hablando, es un sistema corrupto. Y aún en la corrupción la mano del Señor se manifiesta, yo sé, pero nos llama a Él a aprender de aquellos que hacen la maldad, que son sabios para lo malo al usar su riqueza mala vida. Así Dios nos llama a usar también nuestra riqueza, que no está tan limpia como creemos, pero para ganar amigos en el cielo. Este es el mensaje de hoy. Dios te bendiga. Te pido que por favor lo compartas, este mensaje, que compartir es bendecir y amar a los demás. Hasta luego.